se toma en cuenta la fracción del año o simplemente el año completo? El año completo, profe. No, Una fracción del año. O sea, se sería toma la fracción del El año. porcentaje, claro. No el porcentaje. Se toma como un año completo la fracción del año. Entonces ahí ¿Sí? sería falso. Sería falso. ¿Sería verdadero? Ok, falso. Sería verdadero. Sí, porque tomamos, si yo termino, me despiden intempestivamente, me despiden, yo entré a trabajar en mayo y me despidieron en agosto. ¿Sí? Esa fracción del año, del siguiente año que iba a comenzar a trabajar, se toma como un año completo para poder pagar esa indemnización, para poder entrar al cálculo. Si yo estaba trabajando 3 años ahí y como trabajé 3 años y 3 meses, se me toma ya como cuarto año. Ok, entonces el cálculo... Por desahucio es la que se calcula año cumplido. De ahí se Exacto, trabajó 3 años, 3 meses, solo se paga de 3 años. perfecto. El desahucio sí es año cumplido. ¿Sí? Si yo trabajé 3 años, 3 meses, solo se me toman los 3 años. Los 3 meses ya no sirven para nada. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Si yo les digo, para calcular las vacaciones, es todo lo ganado, la 24ª parte de todo lo ganado en el año, ¿verdadero o Falso. falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Es la 24ª parte de todo lo ganado en el año, el pago de las vacaciones. ¿Estamos? Si yo les pregunto, el desahucio es del 20%, la bonificación por desahucio es del 20%, ¿verdadero o falso? falso. 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 ¿Cuánto es el desahucio? El 25. 25%. El 25%. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si yo les pregunto, el aporte al IES, lógicamente esto va a estar con diferentes opción múltiple, el aporte al IES de parte del aporte personal del IES, es decir, de parte del trabajador, ¿qué porcentaje tiene en el sector privado? ¿El 9 qué? 33. 9.45. 9.45%. Sí, el 9.45%. Perfecto. Si yo les pregunto, el 13º se empieza a calcular desde el 1 de enero hasta el 24 de diciembre, ¿verdadero o falso? Falso. 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 ¿Desde cuándo se empieza a calcular? 1 de diciembre. ¿Hasta? Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Perfecto. En el 14º se da la remuneración mensual que yo percibo en el mes de agosto en la región Sierra, ¿verdadero o falso? En el 14º. Ujú. No, porque es un Porque es básico. un sueldo básico. Es el sueldo básico. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, estamos en la misma onda en casi todas las preguntas. Sí, más o menos van a ser las preguntas, sí, van a confundirles un poco las preguntas. El día de hoy les voy a subir un pequeño cuestionario, pero es para que lo resuelvan, ¿ok? No tiene ningún puntaje, sino es para que vean cómo van a estar las preguntas. Sí, me demoré un poco ustedes subirlos porque quería obtener, o bueno, que sepan o que refresquen su memoria, refresquen su conocimiento un poco más. ¿Estamos? El día de hoy les subo unas 5 preguntitas. A ver.
Vamos a empezar. Denme un segundito. Nada más. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Ok, antes de empezar con clases, sí, yo quería mencionarles a ustedes que si necesitan un día más para practicar lo que es derecho laboral, para practicar cualquier situación teórica o práctica, sí, para que despejar sus dudas, si necesitan un día más, me lo hacen saber, para yo el día viernes reservar una sala Zoom y tener las clases. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Profe, Gracias, profe. Ok. Entonces ahí me avisan, o les avisan a sus presidentes respectivos y que me lo hagan saber. Listo, vamos a hablar del derecho laboral público. ¿Qué es el derecho laboral público? Pregúntase ustedes. El derecho laboral público está regido por la LOCEP. Está regido por la LOCEP. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar del derecho laboral público? ¿Qué más podemos decir del derecho laboral público? Un conjunto de normas. Es un conjunto de normas. Perfecto. ¿Qué más? es un conjunto de normas, leyes y derechos que benefician al empleador y al empleado. Eso es derecho laboral en general. Sí, pero cuando hablamos de derecho laboral público, sí, es este conjunto de normas que ustedes mismos me lo mencionan, en las cuales se va a regir, se va a determinar, van a ser dirigidas estas normas hacia el servidor público. ¿Sí? Hacia la persona que presta sus servicios lícitos y personales a una institución pública, a una institución del Estado. ¿Estamos? Sí. El servidor público, ¿ok? ¿Cuál es la forma que nosotros tenemos para ingresar al servicio público o para poder trabajar en una institución pública? Mediante concurso de mérito y oposición. Mediante concurso de méritos y oposición. ¿Qué suele hacer? ¿Qué suele pasar en estos concursos de mérito y oposición? Ahora hablando a ustedes ya profesionalmente de talento humano. Primero se hace una convocatoria. En este caso se rige por socioempleo o por la página web de la institución. Perfecto. Se hace la convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? Es el llamado para recibir a más personal dentro de una institución pública, ¿sí? Y lógicamente va a estar colgado en la red socioempleo o a su vez en la página web de la propia institución. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de este concurso de méritos y oposición? ¿Qué se analiza? ¿Qué se ve? ¿Me toman pruebas? ¿Tengo entrevista o no? Claro, o sea, ahí se ve el puesto que se requiere, perfil, habilidades, tanto académicas, destrezas, y dependiendo de eso se va haciendo una selección. Luego de la selección igual se toman un tiempo, se pone la fecha para las pruebas psicotécnicas. Igual el puntaje tiene que ser mínimo de 7. Luego de esto, la entrevista, generalmente pasan los 10 primeros, creo yo, no me acuerdo bien. Y al final queda una terna. Entonces el primero de la terna gana el puesto
con 3 meses o 90 días a prueba. Si es que tiene informe favorable, se queda. Y de lo contrario, llaman al siguiente de la terna. Perfecto. Sí, concurso de méritos de oposición. Empezamos con la convocatoria. Pasamos después a esta parte que comienzan a enviarse las carpetas u hojas de vida que se tengan las personas que deseen concursar en este, valga la redundancia, en el concurso de méritos de oposición. ¿Sí? Después de eso, se califica las carpetas a ver si cumplen con el perfil que se requiere. Si tú tienes el puntaje, que es si es el mínimo o más allá del mínimo, que es si mal no recuerdo, yo creo que depende de cada institución, pero saben calificarlo sobre 40. ¿Sí? Lo que es la hoja de vida. Después de eso, te llaman a la prueba psicotécnica o a su vez las pruebas también de conocimiento para el cargo. Si tú pasas eso, te llaman a la siguiente fase, que es la entrevista. Y lógicamente, si tienes el puntaje obtenido, pasas. ¿Sí? A una terna, como dice Carla. Y de la terna sale el mejor puntuado. Y el mejor puntuado es el que ingresa. ¿Estamos? ¿Cuáles son los tipos de nombramiento que existen en el sector público? El permanente, provisional El y libre definitivo. nombramiento. Definitivo y provisional. Soy provisional. El definitivo y el provisional. Ok. Sí, aquí tenemos que tomar algo en cuenta. Para yo poder entrar a trabajar al sector público, sí, al servicio público, existe el nombramiento definitivo. Sí, existe el nombramiento provisional. Existe el nombramiento de libre remoción. Existe el nombramiento de plazo fijo. ¿Sí? Existen 4 nombramientos. El definitivo, lógicamente, es ese que me da la estabilidad, me da esta estabilidad laboral, esta permanencia dentro de mi lugar de trabajo. El provisional, estoy ahí o reemplazando a alguien o si, según las causas que tenga la propia LOCEP, para yo poder firmar un nombramiento provisional. El de libre remoción es aquel que yo no tengo una estabilidad laboral absoluta. Sí, el de libre remoción simplemente me ponen ahí y me sacan, me vuelven a poner en ese puesto y me sacan. Por ejemplo, son las personas que se dedican a ser los asesores de los directores o los propios directores, los gerentes, etcétera. Esos son de libre remoción, que puedes llegar el nuevo gobierno y decir, bueno, muchísimas gracias, señor director, yo no le necesito a usted, yo necesito poner a mi persona, a mi gente de confianza. Entonces dice, muchas gracias, por eso es de libre remoción, porque se puede mover nomás. Sí, pueden decir, muchísimas gracias, no tenemos estabilidad, no se tiene una estabilidad con los de libre remoción. ¿Estamos? Y de plazo fijo. ¿Cuáles serán estos de plazo fijo? ¿Han escuchado ustedes de los contratos ocasionales por servicios ocasionales dentro del sector público? Sí. Que te dicen que son por 2 años. Te pueden renovar una vez más. Esos son, son los de plazo fijo porque tenemos un plazo fijo que te dicen 2 años y después de eso te podemos renovar una vez más y ya después de eso ya no te podemos contratar. Ahí ya vemos si es que ingresas, si es que se abre un concurso, puedes presentarte al concurso y entrar a la carrera del servidor público. ¿Ok? En este sentido, ¿sí? Primero, tenemos que pensar, ¿cierto? Pensar en quién es un servidor público o qué es el servicio público.
¿Qué es el servicio público? Me pregunto a ustedes. Es atención a los ciudadanos, a los requerimientos que estos hagan. Ok, eso podemos verlo como atención propia al cliente, pero más no como un servicio público. ¿Qué es el servicio público? ¿Qué es el servicio público? Prestar servicios a los ciudadanos. Es el conjunto de bienes y actividades que el Estado garantiza a su población. Si yo les digo, si yo les pregunto a ustedes, el dar agua a los ciudadanos es un servicio público. Sí, Sí. básico y público. El dar luz eléctrica, servicio público. Sí. También. El dar petróleo, servicio público. Sí. O dar También. gasolina. Sí. Sí, ¿no es cierto? Es un servicio público. Sí, el servicio público es justamente esta actividad que realiza el Estado para poder satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Eso es un servicio público. Sí, hay varias instituciones que lógicamente, por ejemplo, si hablamos desde el ámbito de la EP Petroecuador, de la empresa pública Petroecuador, sí, lo que realiza Petroecuador es simplemente la distribución de gasolina, ¿sí? Pero dentro del Ministerio de Hidrocarburos se encuentran más instituciones estatales, ¿sí? Que por ejemplo, la que era la ARCH, que es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, que son instituciones que se encargan de regular las actividades de los sectores estratégicos o de los servicios públicos. Sí, son más instituciones públicas. La Procuraduría General del Estado. Sí, ¿qué hace la Procuraduría General del Estado? Es el abogado del Estado. Es el abogado del Estado. ¿Qué más? ¿Pero qué hace? Le hacen consultas sobre procesos, sobre casos que afecten al Estado nacional e internacionalmente. Se hace consultas. Es el abogado del Estado. ¿Pero por qué es una institución pública la Procuraduría General del Estado? Porque también existen también juicios en los cuales piden la participación de un delegado del procurador para que no se sienta afectada la ciudadanía. Por ejemplo, en contratación pública, en derecho laboral, en derecho privado, inclusive hasta en este tema de niñez y adolescencia. Sí. El Procurador General del Estado, la Procuraduría, es el abogado del Estado. Sí. Es el abogado que debe saber todos los casos concernientes al Estado ecuatoriano. Por lo tanto, es un servicio público porque te da apoyo también en ciertas circunstancias de la Procuraduría General del Estado. Por lo tanto, institución pública. ¿Sí? Y de ahí, lógicamente, de los ministerios comienzan a nacer más instituciones estatales. ¿Sí? Comenzamos con secretarías, etcétera, con agencias, etcétera, que se consideran dentro del eje o dentro del ámbito del servicio público. ¿Estamos? Sí, profe. Un servidor, el servidor público, es la persona natural que presta sus servicios lícitos y personales al Estado. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de quién es un trabajador? Decíamos que es la persona natural que presta servicios lícitos y personales a otra persona, o natural o jurídica, ¿no es cierto? Aquí, persona natural que presta los servicios al Estado. ¿Sí? Ya tenemos, lógicamente, el empleador fijo, que es el Estado ecuatoriano. ¿Sí? ¿Estamos? Existen
dos tipos de servidores públicos, ¿sí? El servidor público de carrera y el servidor público de libre remoción. Servidor público de carrera, ustedes saben que para poder entrar a trabajar dentro de la institución pública, necesitamos presentar concurso de méritos y oposición. ¿Sí o no? Sí, siempre. ¿Sí? Menos cuando hablamos de libre remoción. Menos cuando hablamos de libre remoción. Pero si hablamos de nombramiento provisional, nombramiento definitivo y de plazo fijo del contrato de servicios ocasionales, siempre debemos presentar el concurso de méritos y oposición. ¿Sí? Las personas que presentan su concurso de méritos y oposición les consideran como servidor público de carrera. ¿Sí? Es decir, que tienen cierta estabilidad laboral. Las personas que son servidores públicos de libre remoción, ¿sí? No presentan concurso de méritos y oposición, simplemente son contratadas para un puesto. Por ejemplo, siempre estas personas de libre remoción puede ser el Procurador General del Estado, que es una persona de libre remoción, ahora que llegó Guillermo Lasso, puede cambiar o no cambiar al doctor Íñigo Salvador. ¿Sí? Igual, en la EP Petroecuador puede existir cambios dentro de su gerente. ¿Sí? Y en las demás agencias, ministerios, etcétera, se puede hacer ese cambio y poner a nuevos servidores públicos. Dime, Carla. Una consulta, con el tema de lo que es esto de procurador y contralor. Uh-huh. Ellos, obviamente, en el gobierno anterior fueron elegidos por el Consejo, creo, de Participación Ciudadana. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahora se supone que como este es el quinto poder, ellos tienen que terminar su periodo para ahí sí el gobierno poder determinar cuáles son las personas que él crea idóneas es para que estos lógicamente cargos. El presidente, para lo que es el Contraloría y para lo que es Procuraduría, se envía una terna dada por el presidente. Y ahí el Consejo de Participación Ciudadana para verlo, ¿no? Para ver si es que en verdad esta persona es la adecuada o esta es la adecuada o esta es la adecuada. Lógicamente tienen que hacer pruebas, etc. Y ver quién tiene más puntaje y él se entra como contralor o como procurador. Pero son cargos de libre remoción. Sí, igual, si es que, por ejemplo, Dios mediante yo me voy de asesor, sí, en la asamblea, tengo cargo de libre remoción. Sí, porque cualquier rato me pueden sacar. Pueden decir, ve, Paulito, muchísimas gracias por tu asesoría, pero yo ya conseguí a otra persona y me saca. ¿Sí? A eso voy de libre remoción. No tengo estabilidad laboral. En cualquier momento me pueden decir muchísimas gracias. ¿Estamos? Perfecto. ¿Tienes una pregunta, Carla, o se te quedó puesto el levantado? Perdón, ya le bajo. Ah, ya. Perfecto. Profe, yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, si le remueven, no le dicen gracias, ya no te necesitamos para este cargo, pero le asignan otro lugar de trabajo o ya definitivamente lo sacan de la institución. Depende. Sí, yo te voy a hablar desde caso personal, que te digo que me han ofrecido en esta semana ser asesor de cierta asambleísta o ser asesor de cierta gerencia dentro de la EP Petroecuador. Si yo no tengo nombramiento dentro de esta institución, no tengo un nombramiento definitivo o no tengo un nombramiento provisional, lógicamente no voy a regresar a mi lugar de trabajo, sino ya simplemente me voy a decir gracias y salir de la institución. Sí, pero si yo tengo un nombramiento definitivo dentro de la institución y me llaman, por ejemplo, estoy trabajando en el área, no sé, legal de la asamblea, y me llaman y me dicen, venga a serme asesor, yo puedo ir, soy asesor, gano sueldo de asesor
y me dicen, no, bueno, muchísimas gracias, bajo de nuevo a mi puesto cuando tengo un nombramiento definitivo. Pero si no tengo ningún nombramiento, si no simplemente fui llamado para eso, salí de la institución. O sea, lo recomendable sería que o sea, tengan nombramiento para no ser removido. Eso sería lo recomendado, pero yo, por ejemplo, como les menciono, yo, Dios mediante, dentro de la asamblea de trabajar como asesor y lógicamente yo no tengo nada que ver con la asamblea, no es que me he presentado a un concurso, sino simplemente me van a llamar para ser asesor y eso es un nombramiento de libre remoción. No tengo ningún tipo de nombramiento. O sea, en cualquier momento le dicen En cualquier gracias. momento me dicen gracias. Ah, ya, gracias, profe. Casi puede llegar a que le den un nombramiento, profe. Si es que me presento a un concurso de méritos de oposición, capaz, y sí, pero si es que no, no. Listo, profe. Ok. A ver. Aquí debemos tener en cuenta, ¿sí? Que entre el nombramiento definitivo y el nombramiento provisional tenemos ciertas características que debemos verlas, ¿ok? Cualquiera de las dos puede existir destitución. ¿Qué es la destitución? Claro, se sacó definitivamente del cargo. La separación del cargo del servidor. Pero ¿es la separación del cargo por el cometimiento de alguna actividad errónea? ¿O Por una el actividad incumplimiento del proceso. Destitución, por el incumplimiento claro, de... por una por el falta. por una una falta, exacto. Por eso se da la destitución, ¿sí? Por ejemplo, con lo que pasaba con el expresidente Jorge Glass, ¿le destituyeron de su cargo, sí o no? Sí. ¿Cierto? Porque además de tener derechos nosotros como servidores públicos, también se tiene prohibiciones, ¿sí? Y cuando nosotros cometemos una de estas prohibiciones dentro del sector público, lo que nos van a hacer o lo que va a pasar es que me van a destituir, ¿sí? Te van a decir muchísimas gracias, vea, pero usted ha sido una joyita como persona. Y nos destituye, ¿ok? Vamos a tener goce de licencia. Vamos a poder hacer comisión de servicios. ¿Qué es la comisión de servicios? Es poder trabajar en otra institución pública. Es poder Por- trabajar en otra institución pública, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más la comisión de servicios? Me acuerdo que hasta esto les tomé hasta en la prueba. Cuando Esto daba puede derecho ser laboral también con público. remuneración o sin remuneración, dependiendo de dónde uno se vaya. Prestar los servicios, inclusive hasta como una dirección, con un mejor puesto, un mejor cargo. Y después de un cierto tiempo se regresa al lugar donde es originalmente mi partida. Perfecto. Por ejemplo, si es que yo estoy trabajo en el área legal de cierta institución pública y me dicen, Pablo, necesito que te vayas de director de cualquier otra institución pública. Entonces, lógicamente, eso me va a servir a mí para mi carpeta, voy a tener un mejor sueldo, pero voy a tener más responsabilidades. Entonces, yo lo que pido es una comisión de servicios. Es decir, a mi puesto en el que estoy ahora, les digo, bueno, muchísimas gracias, me tengo que ir a trabajar a otro puesto, pero mi nombramiento se queda en esa institución. En el otro, me voy como de libre remoción. El momento que me despiden, me dicen muchísimas gracias, Pablo, regreso a mi puesto original. Sí, o a su vez cuando se acabe la comisión de servicios, porque te ponen un periodo también de tiempo en el cual tú te puedes ir. ¿Estamos? Sí, pero A ver, ¿cuántos estamos? Vamos a tomar 10 minutos de receso ahora, sí,
para empezar a hacer un trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, profe. Nos vemos en 10 minutos. Ya, profe.
Ok, chicos, regresamos. No sé si se me escucha o... Sí, se Bueno, le escucha, profe. Sí, profe. Sí, profe. a ver. Sí, perfecto. El trabajo que vamos a realizar, lógicamente, es de estas preguntas que les voy a hacer a cada grupo, sí, es algo que ya vimos, que conmigo vieron. Sí, porque yo más o menos sé qué personas son las que están aquí y sé que ustedes yo les daba en las clases de 7 a 9 de Derecho Laboral Público en el edificio Pichincha. Sí, por lo tanto son trabajos que ya hicimos, solo quiero que recuerden. ¿Ok? Ingresen a sus salas, por favor. Michelle. Bueno, sí, como les mencioné, es algo que nosotros ya vimos en Derecho Laboral Público. Sí, solo quiero que recuerden, que se les refresque la memoria para su examen. ¿Ok? En la Ley Orgánica del Servicio Público se encuentra determinados los derechos. En una lista, literalmente. En un artículo están todos los derechos que tenemos los servidores públicos. Hágame un PowerPoint de qué derechos tenemos. Simple. ¿Sí? Los servidores públicos. ¿Estamos? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya nos vemos. Buenas. Buen día, profe. Buenos Buen días, día, profe. profe. Como les mencioné, sí, ese trabajo ya lo realizamos cuando ustedes eran mis estudiantes en tercer semestre. Sí. Y como les digo, yo sé qué personas yo di clases de Derecho Laboral Público y a qué personas no di clases de Derecho Laboral Público. Sí. Pero la gran mayoría de este curso de la mañana, yo di clases de Derecho Laboral Público. Sí, por ejemplo, Saraí, por ejemplo, Tatiana, Paola, Nicole, Estefanía, Jessica y Luis Ulloa. A Isabel no le di clases de Derecho Laboral Público porque Isabel cogía clases conmigo, exacto, cogía los sábados conmigo y le di Derecho Laboral Privado. Sí, pero a los demás les di Derecho Laboral Público. ¿Ok? Vamos a recordar, si estos trabajos, estas tutorías, ustedes tienen que tener en cuenta que se llaman tutorías, no clases, sino que es para recordar lo que habíamos ya aprendido. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver. Ustedes van a hacer un PowerPoint, Prezi, Yanali, lo que sea, como ustedes se manejen mejor, de cuáles son las formas de salir del sector público.
¿sí? Como existe en el sector privado, despido intempestivo, desahucio, renuncia, visto bueno, etcétera, ¿cuáles son las formas de salir en el sector público? ¿Serán las mismas? No. Sí, por ejemplo, existe la supresión de partida. Ok, vamos a ir viendo eso. ¿Estamos? Ok, trabajemos, por favor. Voy a quedarme aquí. Si ustedes me tienen que hacer preguntas, me las hacen, nomás, no hay problema. Todos se encuentran a los set. Chicos, buen día. Eh, investiguemos primero, ¿les parece? Sí, yo, sí. Investiguemos primero una, no sé, ¿qué encontramos de ahí para seguir haciendo? Chicas, encontré uno en la LOCEP, el capítulo 5, artículo 47, dice casos de cesación definitiva. La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: por renuncia voluntaria formalmente presentada, por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente, por supresión del puesto, por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia ejecutoriada, por remoción, por destitución, por revocatoria del mandato, por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposiciones, por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización, por acogerse al retiro por jubilización, por comprar de renuncias con indemnización, por muerte y en los demás casos previstos en esta ley, dice. Ah, ya me acuerdo. Puedes mandarnos el link, por fin. Y ahora cómo mando. Estoy en el celular. ¿Cómo le pusiste? Puse, a ver, déjame ver. Puse cuáles son las formas de salir del sector público y justo sale Ley Orgánica del Servicio La Servicio primerita. Público. Ya, Ah, a ver.
Déjame ver si puedo. Sara, ya te mandé a tu WhatsApp. ¿Dónde está? Ya, amiga, gracias. Capítulo 5, ¿verdad? Sí, el capítulo 5. Estaba en la página. Ya encontré otro también desde el artículo 45 hasta el 48 también habla de la destitución. El 48 también es. Ujú. ¿Dónde está? Aquí está. Profe, ¿y qué tenemos que hacerle tipo presentación? Ya. ¿Y se lo hace individual o grupal? Grupal, me imagino. Grupal, por eso estamos en la sala del grupo. Ya, profe, gracias. Chicos, hacemos en PowerPoint porque no es lo único que yo tengo. O si alguien tiene tal vez Geniality o Prezi algo que comparta la pantalla, o hacemos nomás en PowerPoint para yo compartir la pantalla. En PowerPoint, Sí, entonces, por estamos. favor. Sí, en PowerPoint nomás hagamos. Profe, es decir, en el sector público se llama cesación de funciones. Ese es el nombre. Cesación de funciones, ahí tienes supresión de partida, renuncia voluntaria, retiro voluntario por jubilación, etc. Ya, profe. Profe, ahí también abarca los cambios administrativos, ¿o no? No, cambio administrativo es otra cosa, igual la comisión de servicios van por el mismo lado. No, no va a haber que eso. Listo, profe.
cesación definitiva. Casos de cesación definitiva. Y puedes ponerle la definición de los casos de cesación definitiva. Sí. Veamos si La puedo copiar. servidora y el... El servidor público cesará definitivamente en las siguientes funciones. Los siguientes casos. Ya tengo, dice la servidora o servidor público cesará definitivamente en las funciones en sus siguientes casos. Por renuncia voluntaria. Pero Formalmente ponle que es en el artículo 47 sí, también. ajá. Pero mejor no le pones artículo 47 arriba, en donde dice los casos. Sí, A ver, casos déjenme ver de dónde está. cesación definitiva. Sí, ahí. Artículo 47. Profe, también abarca del régimen disciplinario, de las faltas disciplinarias. Ya. Por renuncia voluntaria formalmente presentada, dice. Aún. Capacidad absoluta permanente declarada oficialmente por supresión del puesto, por pérdida de los derechos de ciudadanía mediante el gobierno, por destitución, por revocación del mandato. O sea, sería todo. O sea, eso le puedes copiar y pegar. Porque Ajá, cambiar. pero déjeme, le cambio en dos. Porque se me puso todo ahí mismo. Y si le ponemos en orden, o sea, digamos, por ejemplo, como aquí sale del régimen disciplinario, es el artículo 41 o 42, el artículo 43, sanciones disciplinarias, destino de las multas. Eso está antes, ¿verdad? Sí, está antes. Eso digo para poner en orden y no que esté en desorden. O alguien que tenga antes otro artículo que mencionaron, o ese es el artículo 47, me parece que fue que dijeron primero. Sí, eso estamos haciendo el 47. Ya, entonces hagámosle desde el artículo 40 y ¿cuál fue que dije? El 42. Faltas disciplinarias. Sí, exacto. Esta no. Sería antes de esta, ¿verdad? Antes sí. Sí, de régimen disciplinario. Ya. A ver, es el artículo 42, ¿verdad? Sí, ahí ponen el régimen disciplinario. A ver, capítulo 5 del régimen, 4, del régimen disciplinario. Es que no te puedo mandar el link porque yo también bien. Es el primero. Aquí dice de faltas disciplinarias. Faltas disciplinarias. Pero eso no es tan 42. necesario. Eso no es tan necesario porque abajo dice en el capítulo 5 del artículo 49, nos explica generalmente la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos por sanciones disciplinarias. Entonces eso te da un contexto en general. Digo, no. O sea, para que puedan observar, o sea, para que podamos observar que está adentro, porque imagina que esté solamente como resumen, como creo que estás diciendo, pues también pues los puntos que podamos ver, para poder ver, digo yo, si no, pues le podemos cambiar, no hay ningún problema. A ver, ya me hice bolsa. Las sanciones disciplinarias, eso es lo que me dijiste. O el artículo 42 que dice de las faltas disciplinarias. O sea, es que en el artículo 42 te está detallando cuáles son las faltas disciplinarias. Leves, graves.
Pero Y creo en el que otro artículo que Artículo tú dices, ¿cuál 43 dice es? sanciones disciplinarias, dice amonestación verbal, amonestación escrita, sanción ¿qué es? Pecuniaria, administrativa, suspensión temporal sin goce de remuneración y destitución. O sea, por ahí solo sería la destitución considerada como salida, ¿verdad, profe? claro, eso sí. Sí. Entonces, o sea, creo que no deberíamos ponerle porque solo sería la destitución, o solo le ponemos la destitución, artículo 43, destitución. Ese podría ser la salida, porque el resto no, y nos podemos luego confundir así. Entonces, pongámosle así mejor. A ver, el 43. Sí, pone del artículo 43 sanciones disciplinarias. Ese que dice las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes, hasta donde está el literal E. Claro. O hasta donde dice la amonestación. Bueno, ahí está detallando mejor Pues dicho. sería solo literal. Hasta la E nomás. Solo Hasta sería literal poner E. destitución, ¿verdad? Que esa sería la Sí. única. Ajá, y de ahí Ya, podríamos ir a la vamos. cesación de funciones del artículo 47. Solo sería considerado destitución. De ahí sería ya el 47. Ajá. Las causales de destitución en 48 también sería. Ajá, eso está bien. Aquí está mal. A ver. Y si vamos al artículo 48, que son causales de destitución. Causales de destitución.
¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Bien, profe. Justo entra cuando dejo de compartir la compañía. Vale. Bien. Sí. Tinder nos ayudó muchísimo. Ande. Dejó de Ya le comparto, profe. Un momento. A ver. Doctor, un favor. Ujú, ujú. Me escribió por interno Gabriela Trujillo. Ya. Me dice que ya no tiene datos y por eso se ha salido también del grupo que he estado trabajando. Aquí está. No, no, sí, pero se va a salir, me dijo, porque si es que se le acaban los datos, ya nada. Ok, ok. Melio. Gracias, doctor. A ver, profe, ahora sí ya le comparto. Vamos. Ya, me avisa si se ve, por favor. Sí se ve. Sí, Ya. sí, del Bueno, los derechos de los servidores y servidoras públicas, según en la LOCEP, el artículo 23. Ya, los derechos de los servidores y servidoras públicas son los derechos inremunerables de los servidores y servidoras, como por ejemplo gozar Irrenunciables. de estabilidad en su puesto. Por eso, irrenunciables, estoy diciendo, pues, In- profe, Inremunerables, dices. ya. Irrenunciables. Sí. Irrenunciables, es profe. Ujú. Como por ejemplo, el gozar de estabilidad en su puesto, percibir una remuneración justa que será proporcionada a su función, gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley, ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio militar, se puede decir no, que ya que Ujú. este derecho podrá ejercitarse hasta los 30 días después de haber sido ¿cómo es? Después de haber sido licenciados de la fuerza militar. ¿Estoy bien o no? Ujú. Ya. Otro es ser restituidos a sus puestos luego de cumplir servicio cívico-militar. Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas o por retiro voluntario. Sí. El organizarse y designar sus directivas, gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con los prescritos de la ley, ser restituidos en forma obligatoria a sus cargos dentro de los términos. ¿Qué más es? Dentro de los términos, otro más es demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta ley, recibir un trato preferente para resignar a las mismas condiciones de empleo a la institución pública a la que hubiera renunciado, el gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o servidora denuncie en forma motivada el incumplimiento de la ley, desarrollar sus labores en un entorno adecuado y apropiado que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, reintegrarse a sus funciones después de un accidente. ¿Dónde más estaba? De un accidente de trabajo o enfermedad, recibir formación continua por parte del Estado, por lo cual de las constituciones prestarán las facilidades, no ser discriminados o discriminada ni sufrir menoscabo o una acumulación de reconocimiento, ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales, mantener sus puestos de trabajo cuando se hubiera disminuido sus capacidades o enfermedades. De la misma forma, mantener a sus hijos e hijas en un centro infantil hasta los 4 años, que ésta será pagada y elegida por la entidad pública. Eso es todo.
Ok, pudieron observar, ¿sí? Los derechos de los servidores públicos se encuentran en listados. En el artículo 23 nos dicen estos son los derechos que tiene el servidor público, ¿cierto? Sí, ahora quiero, Sí, profe. déjenme enviarles un link, ¿ok? Acá al chat. Quiero que lean esta cosita de aquí, quiero que le lean. Tienen 6 páginas, bueno, no recuerdo, 9 páginas. Léanlo. Sí, y díganme qué opinan. Aquí vamos a ver cómo se calcula la liquidación, cuáles van a ser la base para calcular la liquidación. En caso de existir las diferentes formas de poder salir del trabajo, ¿sí? De ser cesado de mis funciones dentro del sector público. Y con esta lectura que van a hacer, comenzamos con los casos prácticos, ¿ok? Está en el chat de aquí de Zoom, se encuentra el link. Gracias, Lisen. Analícenlo en el grupo, ¿ok? Voy a revisar al otro curso, a la otra sala. Ya hicimos, profe. ¿Ya? Ya. A ver, explíqueme. O sea, ya hicimos, profe, pero aún no. Tenemos que exponerle eso. Ajá. No. Solo copien y peguen la ley y no hablen de eso. Listo, profe. Quiero que me expliquen qué entendieron. O sea, profe, se podía decir que dentro de la cesación de funciones en el área, en las cosas públicas se basan en 3, que son los casos en el artículo 47 que dice los casos de cesación definitiva, el artículo 48 que nos dice las causales de destitución, y el artículo 49 que es la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos por sanciones disciplinarias. Ok, verás. Aquí debemos tener claro algo. La cesación de funciones es básicamente mi desvinculación del trabajo, ¿sí? Por cualquiera de esas causales. Mi destitución es decirme, Paolo, tú cometiste algún hecho ilícito o algún hecho contrario, ¿sí? Te tienes que ir. A la ley te tienes que ir. Esas son las causales. Por ejemplo, la causal, la literal C, aquí, que nos dice haber recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito y en general los delitos señalados en el artículo 10 de esta ley. Esa es la causal por la cual utilizaron para destituirle al vicepresidente, sí, a Jorge Glass, sí, con esta causal, porque cohecho, peculado, concusión, él tenía sentencia de cohecho, peculado o concusión. Ok, entonces, estas son las causales como que de faltas que yo voy a cometer para que me exista la destitución. Sí, cesación de funciones es una cosa, destitución es otra, inhabilidad para presentarme en un cargo público es otra.
Sí, son tres distintas. O sea, más o menos la cesación sería porque nosotros queremos o hacemos algún trato con... Porque tú Para cobrar quieres, ese. porque, por ejemplo, cuando existe la supresión de puestos o la supresión de partida, es como si fuera un despido. O sea, te dicen ya tu puesto, tu partida. A ver, cuando hablamos de partida es, te pongo un ejemplo. Abogado, el puesto es abogado o, ¿cómo saben decir? Técnico legal, algo así es. Abogado en Petroecuador. ¿Sí? Hay 20 abogados y hay un puesto que dice abogado en propiedad intelectual. Yo gano ese puesto mediante concurso de mérito y oposición. ¿Sí? Gano ese puesto, especialista en propiedad intelectual y me suprimen la partida. Es decir, me dicen ya tu partida, tu puesto de trabajo ya no va a existir aquí. ¿Sí? O sea, no tú, Paola, sino tu puesto de trabajo ya no va a existir. Por lo tanto, debes salir de la institución. Porque tu puesto ya no existe. Esa es la supresión de partida. ¿Sí? La supresión del puesto, tal cual. ¿Sí? Entonces, eso se puede considerar como un despido, pero debemos saber cuál es la liquidación en sí, para yo poder salir definitivamente de la institución. Sí, lógicamente, dame un segundo, lógicamente cuando existe renuncia voluntaria, cuando existe la supresión de puesto partida y cuando existe el retiro voluntario por jubilación, se debe dar una liquidación o indemnización, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Ahora sí, dime tu pregunta. Profe, yo Profe, a ver, entonces, ya. perdón. ¿Cuántos bueno, o faltas puede tener un trabajador para ser destituido de su cargo? ¿Cuántos strikes? A ver, tenemos que entender una cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es el visto bueno? Aquí existe algo parecido que se llama sumario administrativo, pero esto se presenta ante la propia autoridad, no más no ante el Ministerio de Trabajo, sino ante la propia autoridad, dentro de la propia institución. Ahí, lógicamente, depende de la falta. ¿Por qué? Porque existen faltas graves y existen faltas leves. Dentro del reglamento a la LOCEP se determina cuál es una falta grave y cuál es una falta leve. Se tiene que tener tres. Sí, se trata que debe ser dos llamados, un llamado de atención verbal y dos por escrito. Sí, y ya te pueden seguir una cesación de funciones. Utilizando el sumario administrativo. Eso también llamado como memo, ¿verdad, profe? Sí, es relativamente estos llamados de atención, cuando son verbales, no es que yo te digo, perdón que tome tu nombre, Saraí, estás trabajando mal, etc. No, no es de eso. Te ponen por escrito, pero te ponen amonestación verbal. Es ya el primer llamado de atención o el primer memo. Después del segundo, tercero, gracias. Ya. Profe, pero si comete, por ejemplo, una de las faltas que están aquí, como ingerir licor, o sea, en los lugares del trabajo, eso sí puede ser definitivamente, o sea, enseguida, ¿verdad? No necesitamos de 3 memes o algo así. Memes. O sí. No, meme, ¿cómo memes? Ay, ¿cómo es? Los memes son los de Facebook. Memo. De 3 memos, perdón. De 3 memes, dice. Ay, profe, no me haga bullying. De 3 memos, en serio. Ya, no necesitamos, lógicamente. ¿Por qué? Imagínate, los de Jorge Glass, el caso de haber recibido una sentencia. Ya no necesitan ningún memo. Tengo una sentencia que me dice que eres culpable. Ah, ok, entonces con cualquiera de estas faltas Con cualquiera salir de estas, inmediatamente. Y sale inmediatamente. Sale inmediatamente de la Gracias, institución. Jessica.
Profe, ¿y si tiene nombramiento definitivo y tiene este problema de que consumió bebidas alcohólicas dentro de su puesto de trabajo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí de que O lo sea, que saco? se le despide aunque tenga nombramiento definitivo. El nombramiento definitivo te da cierta estabilidad, pero si tú cometes una falta, lógicamente tienes que ser despedido. Bueno, pero eso no pasa muchas veces, ¿no? Ahí están los de talento humano. Ah, sí, ya, gracias, Lucy. Sí, que vuelvo y repito. Desde mi punto de vista, yo, Pablo Grijalva, yo siempre acudo a lo legal, ¿no? Uy, mira, ingirió, no, chao, te fuiste. Destitución, inmediatamente. Pero llega el área de talento humano, en el lado humano, el comportamiento, por qué tomó, se sentía solo, etcétera. ¿Sí? Entonces ya ven más del lado humano ustedes. Yo ya me guío lo legal y se acabó. Es que esto dice la ley y esto hizo, se fue. Desde mi punto de vista. Pero ustedes, lógicamente, que son de talento humano, ven el lado humano de la persona. Profe, ¿y la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos por sanciones disciplinarias? O sea, ¿eso qué es? No es destitución. No, eso es inhabilidad. O sea, te dicen, no puedes tú ejercer un cargo público por esta razón. O sea, ni te presentes porque vas a ser inhabilitado. Pero nunca le pueden volver a habilitar o ya es permanente. No he conocido hasta ahora un caso que les vuelvan a habilitar, pero puede ocurrir, sí. ¿Por qué pasa eso, profe? ¿Me puede dar un ejemplo? Que no entiendo muy bien. A ver. Primero, mira, si ves que dice aquí, en la primera flechita que tú mismo pones, ¿sí? Sin perjuicio de responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, quien hubiera sido destituido luego del correspondiente sumario administrativo por asuntos relacionados con una indebida administración, manejo, custodia o depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con estos asuntos, quedará inhabilitado por el desempeño de un puesto público. El que robó, ¿sí? Dentro de un cargo público. Ya no puede ejercer más cargos públicos. ¿Por qué? Porque se sigue un sumario administrativo en el cual se observó que existe una falta, que existió este robo. Chao. No puede volver a habilitarse para ejercer un cargo público porque ya te queda ese de cómo voy a volver a poner si se va a volver a robar. Claro, entonces ahí sería que hay destitución y también inhabilidad. Inhabilidad, correcto. No puedes volver a ejercer un cargo público. ¿Sí? Ya, sí. En estos casos de aquí, desde mi punto de vista, me parece un poco, desde mi punto de vista legal, ¿no? Me parece un poco discriminatorio. Claro. Sí, porque, sí, si bien es cierto, yo robé, pero quién sabe, ahora ya me Todos podemos compuse y cambiar. ya no voy a robarles. Sí, pero siempre se guarda, siempre tienen que tener, si ustedes trabajan en el sector público, siempre deben tener la idea de que los recursos, de que el dinero es público. Sí, es de todos nosotros. Entonces, el Estado lo que trata con este artículo es justamente de dar este blindaje, ¿sí? A la esfera estatal para que no exista ningún otro robo ni abuso. Pero la presidencia de nuestro querido Rafael Correa Delgado, al parecer no han hecho utilización al mismo. Sí, y no quiero sonar mal, pero así fue, ¿ok? Ahora, explíqueme. Yo hablando solito, explicando yo mismo. O sea, profe, Mentira, ya. profe, porque estamos haciendo consultas y todo eso y estamos hablando sobre todo lo que nos estaba diciendo. Sí fue una pequeña exposición. A ver, explíqueme. Casos de cesación definitiva. ¿A qué se refiere un caso de cesación definitiva?
¿O qué es? ¿Qué me desvinculan de mi institución pública o de mi puesto donde estoy trabajando? ¿Sí? Como nosotros tenemos, podemos llamar terminación del contrato laboral, sector privado, casos de cesación definitiva, sector público. Terminación del contrato laboral nos dice que puede ser acuerdo entre las partes, puede ser por parte del empleador, por parte del trabajador, por causas ajenas, etcétera. Los casos de cesación definitiva dentro del sector público son numeradas en este artículo 47. Sí, nos dicen que por renuncia voluntaria, por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente. ¿Se acuerdan ustedes la incapacidad? La falta de aptitud legal que se tiene para o poderse obligar o poder adquirir derechos. Solo lo recuerdo. Por supresión del puesto, por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada en sentencia ejecutoriada, es decir, cuando yo pierdo mis derechos de ciudadanía es cuando me declaran o me dicen, bebé Paolo, ¿sabes qué? Tú has sido un ratero, entonces ¿dónde nomás a la cárcel? Cuando yo voy a la cárcel, pierdo mis derechos de ciudadanía. ¿Sí? Por remoción, tratamos de servidores de libre nombramiento y remoción. Como yo les dije, cuando existe el libre nombramiento, ¿sí? Me pueden nomás votar cuando quieran. ¿Sí? Por destitución, ya vimos las causas. Por revocatoria de mandato, básicamente es lo mismo que la supresión de puestos. Por ingresar al sector público sin ganar un concurso de méritos de oposición. Saraí entra al sector público sin presentarse un concurso, sino porque ha tenido un amiguito, un talento humano de tal institución y entra de buena a trabajar. Sí, lógicamente, si no gano un concurso de méritos de oposición, me van a investigar y me van a decir, bueno, muchísimas gracias, salga de la institución. Usted debe presentarse a un concurso de méritos de oposición. ¿Ok? Por acogerse a planes de retiro voluntario con indemnización. Sí, lógicamente cuando la venta de renuncia, por ejemplo. Sí, es un retiro voluntario porque quiero renunciar y vendo mi renuncia. Por acogerse a retiro por jubilación. Ya estoy viejito, ya me quiero retirar. Cumplo con los 30 años de servicio y los 60 de edad. Muchísimas gracias. ¿Sí? Por compra de renuncia, como este de aquí, este por compra de renuncia con indemnización, tienes que borrarlo porque ya no existe. La Corte Constitucional le declaró inconstitucional, valga la redundancia, a ese artículo, a ese decreto que existe. Pero sería lo mismo que el literal. No. Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización, igual no le compran. No es lo mismo. No es lo mismo porque, a ver, yo me acuerdo que en este curso, bueno, en tu curso Saraí, que era el curso en el que estaba, no me acuerdo el nombre, que siempre iba con la camiseta del Quito. Sí, Diego. Él, en tu curso, me acuerdo que les mandé a investigar, les mandé como autoinstruccional, investigarme alguno de estos, ¿no es cierto? Investigarme alguno de estas cesación de funciones y explicar. Entonces yo me acuerdo que uno de su grupo cogió el literal K, que es el que acabaste de borrar. ¿Sí? Este literal K, yo hice mi tesis de pregrado. ¿Sí? Y me acuerdo que me citaron, es más, en su autoinstruccional como si yo fuera un doctrinario, un escritor y todo. Bueno. Entonces, te explico. El literal K se refiere, o se le hacía llamar, compra de renuncia obligatoria con indemnización. La compra de renuncia obligatoria, imagínate, desde ahí estamos viendo que está mal, porque tú sabes que la renuncia es voluntaria. A mí nadie me puede obligar a renunciar. ¿Sí? Desde ahí estamos mal. ¿Qué se trataba esto? ¿O qué buscó esto? Nuestro ex gran presidente Rafael Correa Delgado buscó tratar de despedir a los trabajadores del servicio público que ganaron un concurso de méritos de oposición. Trataba de despedir con esta figura y tratar de pagar menos de lo que se
de liquidación y indemnización deberían recibir. ¿Sí? En referencia a que es plata del Estado, no podemos pagarles más de sus derechos. Esto es plata del Estado y así va a ser. ¿Listo? Entonces sería la diferencia que, o sea, en el literal que borré era obligatorio. Exacto. Y aquí, en uno cambio, es en el literal, voluntario. ajá, es por, o sea, uno El se- otro es obligatorio. El otro te decían, te vas, te fuiste y con este literal K. Y no es que yo les decía, no, es que yo no quiero renunciar. No, te fuiste. Es como un despido intempestivo, era considerado eso. Ah, ¿Sí? ya. Ok. Por muerte, lógicamente, es que yo lamentablemente fallezco, ya no voy a poder trabajar. Ok. Y los demás casos previstos en la ley, que es destitución, inhabilidad, etcétera. Ahora, en este chat, sí, voy a colgarles un link. Ustedes necesito que vean, observen, sí, y me den su punto de vista. ¿Ok? Sí, profe. Si pueden, comparten la pantalla de este link para que yo también pueda leer. Ya nos vemos. Me voy al otro grupo. Ya, profe. Buenas. Buenas con la de Dios, profe. ¿Leyeron? Estamos en eso, profe. Eso, profe. Ok, léanlo. Sí, léanlo que con esto nos vamos a basar para hacer los casos prácticos. Léanlo lo que dicen la indemnización. Imagínense, nos están pagando solo salarios básicos unificados. Sí, léanlo y hablamos.
Profe, una consulta. Dime. Profe, ¿qué son en lo que nos dice en el artículo 7 de la Asamblea Constituyente, las dietas? ¿Qué son las dietas? ¿Dónde está? Ahí está, ahí justo ahí. Lee. A ver, dice, dietas. Los dignatarios, magistrados y funcionarios de las entidades e instituciones establecidas en el artículo 2 de este mandato, que fueren designados para integrar cuerpos colegiados en calidad de vocales, representantes o miembros, tendrán derecho a percibir dietas, las cuales no podrán excederse el 50% de un salario básico unificado para los trabajadores en general del sector privado, por sesión, y en ningún caso sumadas a su remuneración mensual unificada no podrá exceder del máximo establecido en el artículo 1. Ya. Las dietas es reconocida como una bonificación adicional, porque si tú integras uno de estos grupos, ¿sí? Uno de estos, si eres vocal, si eres representante o miembro de uno de estos grupos, de estos cuerpos colegiados, te pueden dar hasta el 50% del salario básico unificado. Sí, te pueden dar una bonificación. Eso es una dieta. ¿Solo por estar en esos puestos? Solo por estar en ese puesto. Ya listo, ahorita. Gracias. Pero que estos puestos son difíciles de alcanzar, por eso les dan esas bonificaciones. O sea, todo es político, la verdad, para conseguir sus puestos. Es bien político. Pero hay, lógicamente hay personas que sí se lo merecen, ¿no? Profe, una pregunta. Aquí donde dice el artículo 8, liquidaciones y indemnizaciones, dice que mínimo son 7 salarios, ¿verdad? Y máximo 210. ¿Y de qué depende eso, por ejemplo? De los años de servicio. Sí, te dice, mira, será de hasta 7 salarios más por cada año de servicio. Sí, y hasta un monto máximo de 210 salarios básicos unificados del trabajador en total. Sí, es decir, te dan 7 salarios por cada año de servicio que tú tengas. Sí, y se puede llegar solo hasta 210 salarios. No puede pasar Si yo de eso. trabajo 10 años, recibo 70 salarios. Es 70 salarios.
Ujú. Sí, ahora, quiero que por favor subas y ver cuándo fue emitido esto. ¿En qué año? En el 2007. No, joder, 2007. Baja, El baja. 11 de diciembre de 2007, ¿no? No, Momento. no. Esto es Documento, sí. si mal no estoy, esto es en el 2015. Emitido en el 2015. Mi memoria no me falla. Pero estos son como los antecedentes, lo que dice que, bájale, bájale hasta el último. A ver si está la fecha aquí mismo. Pero es en el 2015. No está, profe. No está. Esto fue emitido en el 2015. ¿Sí? Esto no es que es un salario en lo que es liquidaciones y indemnizaciones. Bájale el artículo 8. Sí, aquí, en lo que es liquidaciones e indemnizaciones, no es que es del salario básico que ahora vemos, ¿no? $400, sino es del salario básico del 2015. Sí, que era 320, 280, algo así era, si mal no recuerdo. De ese salario contamos. De ese 70 salario, salarios, no de si este. fuera 10 años. Ah, ok. O sea, De no del ese que esté salario. actualmente. No, del salario que fue emitido esto. Ah, ok. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no podemos poner el salario actual? Porque así es la ley y como te digo, este mandato constituyente, si tú le lees al principio, creo que es el último el considerando, te dice que lógicamente lo que estamos viendo son dinero del Estado. Sí, que se debe resguardar la financiación de recursos públicos. O sea que si haríamos eso, nos quedaríamos en la bancarrota. Sí, imagínate si tú pagaras las mismas indemnizaciones que en el sector privado, es decir, de mi misma remuneración, de la última que percibí, de $1,000, 1,200, nos quedamos en una bancarrota. Entonces hacen esto justamente para pagar lo mínimo y poder resguardar los bienes del Estado. Pero este documento se puede renovar Se puede, este documento depende del punto de vista del presidente, ¿no? Porque estos mandatos constituyentes, si bien es cierto, emite la Asamblea Nacional, pero depende mucho de la presidencia, que es el encargado de ver qué presupuesto tenemos. ¿Por qué? Porque en el presupuesto de cada año tú debes guardar el pago de indemnizaciones y liquidaciones de los servidores públicos. Sí, O sea, entonces obvio no lo van a cambiar porque no les va a convenir. no me va a convenir. Como presidente no me va a convenir. Como Estado no me va a convenir. Pero tú tienes cierta estabilidad laboral en este sentido. ¿Sí? Ya les explico eso en grupo, todo el grupo, ¿ok? Salgamos de la reunión ahorita. Listo, chicos, del día de mañana, basándome en el mandato constituyente 2 que tuvieron que haber leído, comenzamos a hacer lo que son los cálculos y prácticas de derecho laboral público, ¿ok? Basándome en el mandato constituyente 2. ¿Sí? Ya, profe. Ya, profe. Listo, chicos, nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense.